Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Sí, Bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Gloria a Yo tu te alabo nombre, y te Señor. bendigo. Gracias, Te doy Padre. gracias por esta tremenda oportunidad Gracias, de tu Señor. programa apologético, Sí, El Señor. Cafetín. Danos luz, entendimiento, unge nuestros labios para Sí, que Señor. dar esas respuestas correctas Sí, en Dios. esta audiencia, en la sana doctrina, en Sí, el Señor. poderoso nombre de Cristo y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén y amén. Amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 99. ¡Woo! Le damos gracias y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra entre y puedan bendecir sus vidas y ustedes puedan bendecir las vidas de sus amigos, vecinos y familiares. Y bueno, pastor, vamos a lo que vinimos. El tema de hoy, pastor, es un tema que es una frase que se usa demasiado en las iglesias, en las casas, ¿verdad? Cristianas, ¿verdad? Y muchos cristianos la dicen, pero no saben el peso o el valor que tienen estas palabras, ¿verdad? Y dice así el tema, dice, la palabra de Dios no regresará vacía. Una frase mal usada. Pastor, ¿por qué este tema? Eso no me lo esperaba. Bueno, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha desinformación, hay una mala teología, las personas aprenden mal la palabra de Dios, muchas falsas enseñanzas desgraciadamente tenemos y las personas no estudian la palabra de Dios, entonces agarran una frasecita por aquí, otra frasecita por acá, como la de los frutos del Espíritu, ni siquiera dice frutos con S, es un ejemplo. Por las llagas, ni siquiera dice llagas con S. Así son los cristianos de hoy, modernos, porque no tienen esa hambre y sed de la palabra de Dios. No, Dios no les pone ese querer como el hacer, porque es dudoso que tengan el Espíritu Santo. Entonces quédense con este programa para que usted aprenda correctamente esta palabra de vida. La palabra de Dios no regresará vacía. ¿A qué se refiere Dios? ¿A qué se refiere Dios? No nosotros, porque vivimos en tiempos muy peligrosos. Dice la Biblia en el original, en griego, tiempos feroces, imagínense. Y dijo, feroces. Lo estamos viendo últimamente, mucha desinformación, muchas malas interpretaciones, Bueno, ¿verdad? en esta semana, nada más en esta semana, 2 personas me dijeron, yo no sabía que Jesús era Dios, imagínense. Increíble. Pero así pasa, mucha gente ni siquiera sabe que eso es un misterio también, ¿verdad? Bueno, es el misterio número 1 para la iglesia. Por eso la iglesia tiene que conocer y saber los misterios de corazón, porque ellos han sido sellados y guiados a toda verdad. Ok, pastor. Entonces, ¿cuáles son las formas, ¿verdad?, que se usa más mal esta frase? Bueno, hay 3 formas mayoritariamente que se usan estas palabras mal, estas frases mal, como la palabra de Dios no regresará vacía, en una forma general, en una forma individual, pero también lo usan para terceras personas. Para terceras personas. Entonces, Sí. pastor, ¿nos podría explicar cuál sería esa forma general? Bueno, la forma general, cuando dicen la palabra de Dios no regresará vacía, generalizan, o sea, dicen toda la escritura, toda la Biblia, y no, la palabra de Dios no dice eso en esa frase, o sea, Dios está hablando por sí mismo. Claro que sabemos que Dios va a cumplir sus propósitos con su palabra, pero no está, la gente le tiende a generalizar, ¿verdad? Cualquier cosa que lee, la palabra de Dios no regresará vacía. Cualquier cosa que lee, la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces creen que toda la escritura tienen un motivo especial, o ellos crean un motivo especial para ellos mismos, o generalizado en este caso, como una iglesia, ¿verdad? Vamos a orar por esto, vamos a orar para que esta iglesia plante otra iglesia, vamos a orar por el siguiente equipo de
evangelismo, y la palabra de Dios no regresará vacía. Esa es la forma de generalística. Ok. Bueno, ¿y cuál es la forma individual, pastor? Bueno, la forma individual es que la gente se la adueña. Yo decreto, yo declaro, al fin que la palabra de Dios no regresará vacía. Yo digo esto porque lo dice la Biblia, lo dijo Jesús, y la palabra de Dios no regresará vacía, se va a cumplir lo que yo quiero. O sea, se adjudican las cosas, sus propios objetivos, sus propios propósitos, porque introducen esta frase que la palabra de Dios no regresará vacía para cumplir sus propósitos de ellos. Y Dios no vino a cumplir ningún propósito individual. No conocen al verdadero Dios, ni te han presentado un Dios falso. No es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios viene a cumplir su propio propósito, no el tuyo ni el mío. Entonces mucha gente individualmente se la apropia. Así yo y mi esposa una vez fuimos a una iglesia, ¿va? Mi esposa y yo, ¿va? Porque luego ella me dice el burro por delante. Mi esposa y yo, y fuimos a una iglesia y las hermanitas dicen, yo me apropio de esta palabra, yo me apropio, hasta parecía que estaban cachando moscas, y hacían así. Cuando decía, es que la palabra de Dios no regresará vacía, y una hermanita mero me descuenta, imagínense, yo, órale, y mi hermana mero me tumba los lentes, tranquila, dice la Biblia que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero no entendió. ¿Por qué? Porque está en su mundo, en su falsa enseñanza. Exactamente, y es muy importante, por eso es que es importante estudiar la palabra de Dios, porque uno cae en todas estas arenas movedizas, porque son arenas movedizas, pastor. Claro, que poco a poco la van sofocando y hasta que mueren. Hasta que mueren. Y entonces ese es el problema, y por eso es que hacemos estos programas, para que ustedes puedan estudiarla y aprender qué es la intención de esto. Aquí no estamos haciendo esto para que usted cambie su manera de pensar. No. El que hace eso es el Espíritu Santo. ¿Correcto? El único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Nuestro programa es 100% apologético, porque las Sagradas Escrituras, el 35% de las Escrituras son apologéticas, de advertencia contra los falsos maestros. Exactamente, y por eso hacemos estos programas, para que no es la opinión del pastor, no es la opinión de su servidor, sino que estamos hablando pura palabra de Dios. Y es importante. Ahora, pastor, ya vimos la forma general, ya vimos la forma individual. Ahora falta la forma de la tercera persona. Bueno, ¿cómo es esa? ¿Cuál es esa? Esa usa de terceras personas, usan la palabra de Dios no regresará vacía, porque, por ejemplo, si alguien va a la iglesia y se porta mal y sigue yendo a la iglesia, dice, tú déjalo que vaya, está oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresará vacía. Y es un demonio de tamaño. Yo ya le dije que no fornique, yo ya le dije que no viva en unión libre, yo ya le leí la Biblia, y la palabra de Dios no regresará vacía, algo va a suceder. Entonces, así es en terceras personas, pero desgraciadamente, y la clásica, porque tenemos que decir la clásica en este programa, la clásica es, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no regresará vacía. Es peor, ¿verdad? Exactamente. Cuando con una hermanita dice, la palabra de Dios dice, ponte tu chaleco antibalas. Porque no sabe qué te va a disparar, algo fuera de contexto, no sabe ni el versículo completo. ¿Por qué? Pero vamos a ver por qué en este programa, porque es una frase, no es una cita, es una frase. Porque, ¿sabes lo que es una frase? Una frase son un grupo de palabras sacadas de una cita bíblica. O sea, no dicen la frase completa. Por ejemplo, Hebreos 11. Muchos se la saben. Dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. No, pero el versículo no acaba ahí. El versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y dice más, ¿verdad? Que Él es lo que le buscan, Él es premiador o galardonador y premiador de los que le buscan diligentemente. Exactamente. Entonces, vemos que una frase es tomada de una cita, como Isaías 53. No nos vamos muy lejos, porque está en Isaías 56. En Isaías 53 dice,
por las llagas somos sanados. y tienen que leer todo el versículo. Válgame Dios, no se aviente sus frasecitas al aire, Sí. porque eso no es cristianismo. Y ya volvemos con ustedes. ¿Verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, los domingos a las 11, el servicio general. También damos clases completamente gratis de seminario los miércoles. Así que si usted no puede venir, búsquenos en YouTube, porque ya tenemos una carpeta grande con más de 700 videos para la gloria de Dios, para que usted pueda aprender diligentemente en la comunidad de su hogar. Eso sí, le pedimos su ferviente oración, no les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, nos importa más lo espiritual, las almas que se están perdiendo, llevar esta doctrina a otros lugares en la faz de la tierra, en el nombre de Jesús. Usted está orando mal, usted está pidiendo mal, y ¿sabe usted cuando dice, la palabra de Dios no regresará vacía? ¿Sabe lo que los ángeles hacen? Dice, va a empezar otra vez. Exactamente, se está como que decir. El que invocar el nombre de Dios será salvo. Claro, igual. Y no leen el resto. Sí, que en Romanos 10, que no leen el contexto inmediato, que tiene que creer para que suceda eso, ¿verdad? Exactamente, y entonces, porque todo aquel, ¿verdad? Será salvo, pero también, ¿quién le invocará? Romanos 10, 13. Exactamente, que está del 13 como hasta el 16 por ahí. Sí, pero lo que usan mal los evangelistas el día de hoy, Romanos 10, 13, es porque dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Yo fui con muchos misioneros a muchos lugares del mundo y evangelizaban así. No, y la otra, pastor, la otra es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Oh, sí, Pero- en Hechos nos dice Ajá. eso, pero no leen el contexto El inmediato. contexto, el El contexto. siguiente versículo dice, porque creyeron Exactamente, y y se fueron trata, enseñados. y ese fue, el contexto era digamos así, el soldado que estaba encargado de la cárcel cuando hubo el terremoto, que Pablo estaba ahí metido y él le dijo, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y después él los llevó a la casa y se entregaron toda la familia. Claro, porque fueron enseñados y escucharon el evangelio. Exactamente, y ahí fue a todos los que creyeron. Pero es importante esto, pastor, porque mucha gente desconoce esto. La gente agarran estas frases, ¿verdad? Y la malinterpretan. La otra es, ¿verdad? El ladrón no vino a matar, el ladrón vino a matar, a dañar y a destruir. Entonces creen que el ladrón es Satanás, ¿no? Está hablando de los falsos maestros. Claro, pobre Satanás, ya le cuelgan otro milagro más. Exactamente. Pero eso es porque no estudian las palabras, sino que nada más oyen. Exactamente, y- no hacen el mandamiento de Dios de estudiar. Exacto, segunda de Timoteo 2:15, Claro. correcto, que dice, no es Procura. procura, es estudia. Y por ese procura, la gente no procura estudiar la palabra de Dios. Gracias a Eugenio Nida que hizo la Reina Valera 1960, que le puso procura, por eso tenemos muchos procuradores. Sí, por eso es que recomendamos la Reina Valera, pero la 1602, y si habla inglés, la King James de 1611. La purificada o la King James original. Exactamente, esa es la que le recomendamos, porque trae digamos, los originales de los papiros que estaban en Bueno, Antioquía. es sacada de las fuentes originales, de las fuentes mesiánicas y de Antioquía, donde se llamaron por primera vez cristianos, de las fuentes primeras del Exactamente. cristianismo. Ahora, pastor, ¿en qué parte de la palabra de Dios, verdad, podemos encontrar esta frase? Bueno, esta frase la encontramos en un versículo en Isaías 55:11. Ya me quería ir al 56. Sí, ya. 55:11 dice, y así será mi palabra que sale de mi boca. Fíjese lo que dice la Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No su palabra suya. No porque usted está leyendo la palabra de Dios, se la apropie y suya. Dice, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow. ¿Se fija cómo dice el versículo completo? Es increíble, es increíble. Este es el versículo completo. Wow.
Y más arriba dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. O sea, el contexto es que Dios está por encima de todo y que los pensamientos de uno, o sea, que la gente dice, no, que yo quiero esto porque la palabra de Dios no regresará vacía y quieren hacer es lo de ellos, Claro. no lo de Dios. Lo de Dios es otra cosa. Dios tiene otras cosas mejores para nosotros que ni siquiera nosotros nos los imaginamos. Y de allí viene esto, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Ahora, pastor, ¿cómo podremos analizar mejor este versículo? Bueno, leyendo el contexto y el inmediato y el contexto general, o sabiendo el contexto general, una de dos, es muy importante hacerlo. Ok, y entonces el contexto. ¿Qué me habla a mí el contexto? Bueno, más el o menos? contexto, como usted dice, que está hablando los pensamientos, pero desde el 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor y tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él está hablando de una redención, de su plan de redención, de su plan del evangelio. Desde ahí dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Así como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Cuando habla camino, habla de entendimiento, ¿verdad? Entonces, si vemos, ese es el contexto inmediato que nos dice, pero después ya nos dice que esta palabra no regresará vacía, pero está hablando del propósito divino del plan de Dios. No de tu propósito, ni del de tu tía Juana, ni del de tu tía Chona, ni el de tu comadre. Exactamente. Entonces, cuando usted ora porque usted no se supone que declare, usted puede declarar únicamente el evangelio, ni mucho menos decretar, porque eso tiene que ser una autoridad, un rey, un presidente. Pues Dios nos dijo que nosotros somos siervos. La autoridad del cielo es servir y no ser servido. Entonces, tenemos que orar bien y no usar frases mal de la palabra de Dios, porque una de las cosas que Dios más aborrece es que tú uses mal su palabra, que tú digas, oh, tú sigue orando, tú sigue haciendo esto, tú sigue diciendo, al fin que la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces Dios no le agrada eso, porque ni siquiera en el contexto Dios está hablando de eso, está hablando del plan de redención. Exactamente, y por eso es que es como un arma, pastor. Si yo no sé usar el arma y voy a disparar, me puedo herir yo mismo. Claro, dice en Efesios 4, es una espada. Entonces, si tú no eres un verdadero espadachín, te vas a cortar o vas a matar a tu compañero de al lado. Exacto, si yo tengo un auto y no sé manejar y yo digo, no, yo voy a manejar porque yo quiero manejar, y lo agarras y no tienes la instrucción, no tienes la medida, puedes dañar a otras personas y ese es el peligro. Y en la palabra es lo mismo. O sea, pues cuántas personas usted no conoce en las iglesias que le han herido hasta los tuétanos con la palabra de Dios a otros y no sabe. y es por eso es que hay muchos heridos en la iglesia, ¿verdad? Porque se han encontrado con ministros, líderes que no son ministros, que no son líderes, ¿verdad? Pero ellos se hacen llamar así y lamentablemente han dañado a la verdadera iglesia. Claro, porque ese tipo de iglesias falsas tiene un ejército falso, porque la gente está herida, está en controversia, está en separación, en competencia de dones, en desacuerdo, en división. Entonces esa iglesia no es del Señor, porque no son soldados de Cristo, porque todos están en el hospital. Exactamente. Están heridos. O están peleando por las ovejas. No, que se me fue la oveja y se me la robó aquel. Y la iglesia es una sola. Es la iglesia de Dios. Ya ni Pedro decía esas burradas. Entonces, a mí no me importa que se vaya a una iglesia, mientras sea la iglesia de Dios. Ojo. Las ovejas le pertenecen al Señor. Exacto, porque si se va por una iglesia mesiánica, ay mi madre, ahí hace ups, o si se va a una iglesia que no es iglesia, es la preocupación. Se fue a Guatepeor.
Exactamente. Entonces ya es otra cosa. Ahora, pastor, es muy importante este tema, de verdad que sí, porque ya analizamos, ¿verdad? El versículo y ya analizamos el contexto inmediato, ¿verdad? Es muy importante esto. Y ya regresamos con ustedes. Para aquellos que nos ven por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más fácil, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a diferentes sitios, ¿correcto? Y eso sí, suscríbanse si no lo han hecho y denle a la campanita. Pero ¿qué nos habla el contexto general? Bueno, el contexto general empieza desde Génesis 3:15, el plan de redención de Dios. Él está hablando de su plan de redención. Todo el propósito de Dios es cristocéntrico a su plan futuro, porque Jesús es Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todas las epístolas y todo el futuro que se habla en Apocalipsis, los profetas hablan de el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea ungido como el ungido de ungidos. Ok, pastor, entonces lo que usted me está tratando de decir a mí y a los que nos están viendo a través de su ojo mágico es que cuando el Señor dice que su palabra no regresará vacía, es porque es un plan de redención para el pueblo, para la gente de Dios, para la iglesia y para el pueblo de Dios. Para los heridos, para la gente que está desenfocada en lo que es Dios en este momento. Es como una oportunidad de plan de salvación para este tipo de personas. Es una puerta que Dios da, que es un regalo que Él está dando a todo aquel que Él crea lo que Él hizo en su plan, lo que Jesús hizo en la cruz. En otras palabras, Él está diciendo eso. Esas son en mis propias palabras, ¿verdad? Que Dios está hablando que su palabra no regresará vacía. Lo mismo que dice Job, nadie puede ir contra la voluntad de Dios. O sea, Dios está diciendo que Él dice sapo, sapo, Él dice verde, verde, Él dice brinca, brinca. Aquí no hay que, nadie va contra la voluntad de Dios. Cuando Dios te llama, te llamó. O sea, no, aquí no hay que, Dios me llamó y no quiero servir y no quiero ser ministro y no quiero ser pastor. No, si Dios te llamó, te chicotea y te despelleja, pero vas a hacerlo. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios, si no, pregúntenle a Jonás a dónde terminó. Entonces, estando en nivel. Ajá, y hasta el pelo se le cayó, porque no sabía, porque no se daba a entender cómo Dios lo sangoloteó, lo hizo así, hasta el pelo se le cayó al pobre Jonás abajo de la higuera. El mismo Pablo, que perseguía a la iglesia, Dios lo tumbó y quedó ciego, y o sea, todo eso es verdad. Bueno, sí, pregúntele a Pablo, así que él quería, él estaba contento, haciendo chicharrones a los cristianos. Persiguiendo judíos y atándolos y arrastrándolos a las sinagogas para que fueran sentenciados a muerte, pero le salió el tiro por la culata, como dicen muchos, porque el mismo Señor lo llamó, y cuando el Señor te llama no hay vuelta atrás. Entonces, de eso está hablando Dios, que su palabra es poder, que su palabra se va a cumplir, que sus profecías se van a cumplir, que nadie puede ir contra su voluntad. Eso nos enseña Dios, que si tú desobedeces, Él te va a disciplinar, que no estás exento a la disciplina. Como estamos hablando en el otro cafetín de Moisés, ¿verdad? Y del cuerpo de Moisés y del arcángel Miguel y Satanás que pelearon su cuerpo. En el otro programa de la antesala, tres cosas nos enseña, ¿verdad? Que nadie puede ir contra la voluntad de Dios, y que Dios te va a disciplinar, no importa si tú eres Moisés, eres Abacú o eres el querubín de Clarksville, te va a disciplinar. No importa, pero su plan se va a cumplir. Sí. Él dice eso en esas palabras, para que diciendo mis palabras no regresarán vacías, se van a completar todo lo que yo dije. Exactamente, y para los que nos están viendo, es muy importante esto, porque esta palabra profética, porque es una palabra profética, es para todos. Si tú cometiste errores en tu vida, fuiste ladrón, asesino, prostituta, pornografía,
cosas, fiestas, bonchón, bueno, despilfarraste dinero. Si no fuiste el más, digamos así, entre comillas, más limpio, Dios te está dando la oportunidad, porque esto no es solamente para aquellos que se creen que nunca hicieron nada, porque esos que se creen que nunca hicieron nada malo, han hecho algo malo, porque el Señor dice nada más que con ver a una mujer ya eres adúltero, con solamente ver, con solamente maquinar en tu mente, ya eres adúltero. Entonces ya ahí no hay escapatoria para nadie, eso es para todos, ¿verdad, pastor? El plan de Dios es para todos, es la oportunidad de ser redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, pastor, en sus propias palabras, ¿nos podría explicar esta palabra profética? Bueno, esta es una de las palabras proféticas más bonitas en la Biblia, porque Dios cumple lo que promete. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios me prometió una mansión y la tengo ya amueblada, la tengo ya por hecho. Amén. Todo lo que Él promete lo cumple, porque es un Dios fiel. Cuando nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel, y eso es lo más importante que tú debes saber, porque no, eso es tener fe, creerle a Él, creer a lo que Él dice, no creer lo que yo quiera creer o creer lo que se va a cumplir para mí, no, creer lo que Él dice, cuál es su plan, estar dentro de su propósito, dentro de su plan. Es muy importante que tú sepas esto. Exactamente, y es muy importante esta palabra, pastor, porque mucha gente está necesitada, que nos mira a través de ese ojo mágico. Pastor, ¿cómo podemos evitar usar mal esta frase bíblica? Bueno, ¿cómo podemos evitar usar mal frases bíblicas, ¿verdad? Como la palabra de Dios no regresará vacía, y por las llagas, si me cubro con la sangre preciosa? Estudiando la palabra de Dios, estudiándola diligentemente, estudiándola sistemáticamente, porque Dios honra, galardonea a las personas que lo buscan diligentemente. Exactamente. Y bueno, pastor, ¿cómo podríamos decirle a estas personas que nos ven a través de ese ojo mágico a pertenecer a esta familia de Dios? Bueno, la única forma que tú puedes pertenecer a la familia de Dios y estar incluido en el plan de Dios, y esta palabra no regresará vacía, porque se van a cerrar las puertas del infierno para que las del cielo se abran, es creyendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, creyendo que Él se sacrificó por ti y por mí en la cruz del Calvario, en una expiación, dando su propia vida de sangre. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde se encuentra el Evangelio de gloria, porque sin jamás verás la gloria de Dios, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación en Romanos 3:25, y tenemos que tener fe en su preciosa sangre, porque esa es la vida que derramó para darnos vida. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, vas a poder entender mejor la palabra de Dios y no usar malas frases cuando tú oras o dices esas frases, porque esas frases no te van a llevar a ningún lado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.